Buen día, los saludo con afecto. Soy el doctor Alfredo Galindo Albores, investigador y profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas, México. El tema que expongo y que posteriormente defenderé en este Congreso Internacional se denomina la reparación integral del daño a víctimas de violaciones a derechos humanos como resultado de la actuación judicial irregular del Estado. El contexto general de esta investigación expone el vacío normativo persistente en México, que deja en estado de indefensión a las víctimas de violaciones a derechos humanos que sufren daños por diversas causas irregulares relacionadas con servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. La investigación es pertinente, así la consideramos, porque abraza la reparación integral del daño más allá de la tradicional búsqueda de los ámbitos penal, civil y administrativo, que ha sido una visión que ya ha sido pergeñada por innumerables investigadores para dar paso a la perspectiva de los derechos humanos, que es la que nos interesa, capaz de evidenciar el vacío normativo por el que actualmente transitan las víctimas de violaciones a estos derechos y poder avanzar en su reconocimiento y tutela efectiva. Pues bien, a partir de los elementos jurídicos involucrados, la apuesta metodológica de la presente investigación atiende en primera instancia a la doctrina dogmática normativa nacional, posteriormente se relaciona con los estándares internacionales y los procedimientos específicos para finalmente articularlos, todos ellos, con las obligaciones actuales del Estado, a la que se suman otros elementos normativos de protección. De lo anterior se desprenden las interrogantes que dan sustento a la presente investigación. ¿Cuál es el estado normativo que guarda la reparación integral en México? ¿Cómo se sanciona la actuación irregular de jueces y magistrados? ¿Es posible demostrar la actuación dolosa de un juzgador para reparar el daño a la víctima? ¿Cuáles son esas resistencias entonces para legislar sin cortapisas sobre la reparación integral del daño y la responsabilidad patrimonial del Estado por violaciones a derechos humanos? Cada una de las preguntas implican situaciones complejas que habremos de intentar dar respuesta a lo largo de todo este trabajo. El jurista Hans Kelsen, al definir la justicia, expresa que es ante todo una característica más de un orden social y solo secundariamente es una virtud del hombre. Si atendemos a esta congruente idea, la justicia no es inherente al ser humano, pero está en manos de personas, falibles, por supuesto, claro que lo son, pero jamás podrá justificarse una conducta dolosa o negligente, porque de aceptar lo contrario es desnaturalizar o más bien naturalizar la injusticia y dar paso a otros elementos que podrían afectar a las víctimas. Pues bien, el reconocimiento liso y llano de este derecho representa un inconveniente para los gobiernos, aún para aquellos que se autoproclaman democráticos. Los problemas que representa el hecho de que el Estado se obligue a indemnizar por su actividad judicial irregular fue detallado en el dictamen elaborado en la Cámara de Diputados en mayo del año 2000 y que está relacionado con la modificación al artículo 113 constitucional. En lo sustancial, la tesis en contra versó sobre argumentos, desde mi punto de vista, que no podrían tener ya eficacia en este momento. Dicen los legisladores al respecto: en el caso de los actos judiciales, existe el riesgo de estar creando una instancia más de revisión, pues el objeto de la acción tendría que ser el fondo de la sentencia que cause un daño, toda vez que si la sentencia es conforme a derecho, no se puede considerar que su dictado ni su ejecución sean antijurídicas y dañinas. Dicen los legisladores que de cualquier suerte los miembros de estas comisiones juzgarían que la prudencia aconsejaría esperar el desarrollo de la doctrina y la experiencia jurídica para poder avanzar sobre este tema y sobre este pendiente legislativo.
Al revisar la otra cara de la moneda, puede apreciarse que el orden normativo nacional es displicente con las víctimas. México, nuestro país, cuenta con la Ley General de Víctimas, que regula un procedimiento que desde nuestro punto de vista no cumple su tarea esencial de reparar el daño, ya que éste se limita a establecer un nuevo procedimiento en el cual la víctima debe demostrar que efectivamente es merecedora de una reparación integral. Cappelletti aborda la responsabilidad en la que incurren los jueces y la manera en que se protege de alguna manera a estos es de la siguiente manera. Él dice: la mayoría de los sistemas que contemplan un régimen de responsabilidad directa, también existe una acción de repetición, por lo cual se pretende que el juez, causante del error, le devuelva al Estado la cantidad que éste le haya abonado a la víctima. Argumenta que en algunos casos esta acción repetitoria solo procede en las hipótesis de dolo o culpa grave. Pues bien, del concepto referido es importante o es posible inferir que el error judicial o las irregularidades judiciales generan una responsabilidad para los servidores públicos del ámbito judicial. El problema estriba en que esas conductas, voluntarias o no, dolosas o negligentes, se traducen en sentencias que pueden llegar a condenar de manera injusta a una persona. Ese es el problema real. Aún en la hipótesis de aceptar que el juzgador pudiera equivocarse como consecuencia, pues obviamente de su naturaleza humana, pues no podemos aceptar que demostrada esa equivocación, ni el Estado ni el juzgador asuman su responsabilidad. Uno de los principales argumentos a favor de los juzgadores para no ser sancionados por su actuación y en consecuencia estos no se obliguen a reparar el daño de manera subsidiaria con el Estado, radica en que su trabajo se centra en realizar una interpretación de la norma, es decir, se apoyan de elementos materiales, pruebas y hechos que conforman el expediente judicial. Quizá estamos frente a lo que el profesor de la Universidad de Alicante, Manuel Atienza, ha llamado la ponderación, en alusión a la teoría de Robert Alexy, instalada como uno de los ejes de la contraposición entre teorías juspositivista, pospositivista o jusmoralistas, mediante la cual se afirma que la discrecionalidad judicial es insoslayable, al menos en los llamados casos difíciles. Entonces, el error judicial se normaliza con la interpretación o ponderación del juzgador. Mi opinión es que no se normaliza. Aceptar esa posición sería tanto como entregarle un cheque en blanco al juzgador para que actúe libremente, incluso de manera arbitraria y deshonesta. Me parece que no debemos confundir la interpretación que se hace con las atribuciones constitucionales que los jueces tienen, con los excesos en los que ellos pueden incurrir. El error jurisdiccional por sí mismo es complejo ya de comprobar. Pues bien, finalmente arribaré a mis conclusiones, ¿sí? Los jueces y magistrados no son responsables directos ni subsidiarios por sus resoluciones. ¿Qué significa ello? La responsabilidad objetiva directa del Estado por violaciones a derechos humanos por servidores públicos del Poder Judicial no está regulada en el orden jurídico mexicano. Los jueces y magistrados que incurren en dolo o negligencia pueden ser sujetos a investigación por el Consejo de la Judicatura Federal, y la víctima, al elegir esta vía, además que le corresponderá la carga de la prueba, podrá aspirar en el mejor de los casos a que un juzgador sea separado del cargo. Es a lo que puede aspirar la víctima. En contraste a lo que sucede en otros países como España y Colombia, cuya legislación registra la responsabilidad directa del Estado por sus actos judiciales,
En México este reconocimiento se limita a la responsabilidad del Estado por actos de naturaleza administrativa. El Código Civil Federal reconoció en el artículo 1927, y este es un antecedente muy importante, una hipótesis similar a la de los países referidos, pero fue derogada lamentablemente en 1994, pues dejando una enorme laguna jurídica que aún no alcanza a llenarse. La investigación arrojó que en las últimas 2 décadas el sistema jurídico mexicano ha desarrollado estándares importantes en los ámbitos penal, civil y administrativo, fundamentalmente en esta última materia, en la que en el año 2002 se llevó a cabo una importante reforma al artículo 113 constitucional para reconocer la responsabilidad patrimonial objetiva y directa del Estado hacia los particulares afectados, pero limitándola al ámbito administrativo. Esta disposición fue trasladada a través de una reforma posterior en el 2015 como último párrafo del artículo 109 constitucional. Los estándares de reparación integral de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han gestado principalmente a partir de 2 casos emblemáticos: Velázquez Rodríguez contra Honduras y Chitay Nech y otros contra Guatemala. Según la Corte, al producirse un hecho ilícito imputable al Estado, pues surge la responsabilidad internacional de este por violación de una norma internacional, y con motivo de esta responsabilidad, pues nace para el Estado una obligación jurídica nueva que consiste en la obligación de reparar. En México, el único mecanismo existente, aunque desde mi punto de vista no eficaz, para reclamar este tipo de reparación integral del daño, es el procedimiento establecido en la Ley General de Víctimas. Lo grave es que el fondo que daba sentido a este sistema fue derogado mediante un decreto presidencial el 6 de noviembre de 2020, o sea, aún muy recientemente, creando un vacío mayor y generando un atentado a la progresividad de los derechos humanos de las víctimas. Finalmente, de tal modo que el gran pendiente sobre el tema que hemos abordado en estos minutos es que los legisladores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos deben pronunciarse a favor del reconocimiento de la responsabilidad del Estado y de los jueces en cuanto a su actuación que vulnera derechos humanos. Esta legislación debe ser sin cortapisas ni simulaciones normativas. Es tiempo entonces de romper con el silencio y el vacío jurídico que a todas luces vulnera los derechos más elementales de las víctimas y contrasta con los principios de cualquier sistema de justicia democrática. Muchas gracias.